inicio con una cita que está en el libro El conflicto de los siglos. En este libro que yo tengo es en la página 325, pero le voy a dar el título del capítulo para que ustedes lo puedan leer. Se llama Nuestra única salvaguardia. Así es el capítulo de este libro, El conflicto de los siglos. Y hermanos, pongamos atención, que es una cita que en otra ocasión he compartido, pero es necesario que hoy más que nunca podamos entender que el pueblo verdadero de Dios debe estar basado en un escrito está. Amén. Dice la palabra de Dios así, página 325 de esta versión. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Lo que diga la mayoría no es punto para mí. Ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Por qué guardamos el sábado nosotros? Porque así dice Jehová. No guardamos el sábado porque mi papá o mi mamá me dijeron, o porque la mayoría de mi familia guarda el sábado. No, debemos de guardar el sábado. ¿Por qué? Porque Jehová así lo dice. Así lo dice Jehová. Y dice que debe ser la base de todas las doctrinas y reformas. Y hermanos, al estar en la madrugada pensando, meditando, el Señor ha puesto en mi corazón lo que estoy compartiendo esta mañana con ustedes. Ahora, quiero que me acompañen, hermanos, al capítulo número 3 de Génesis. Vayamos a la palabra del Señor en el capítulo número 3 de Génesis, porque es necesario que logremos entender en qué tiempo de la historia estamos viviendo y cómo el pueblo de Dios debe vivir si quiere entrar en el reino de los cielos. La Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga ¿qué cosa? La voluntad, ¿su propia voluntad? No, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, hermanos, yo les hago una pregunta sencilla. El medio a través del cual Satanás hizo caer a la mujer fue ¿qué cosa? El medio a través del cual Satanás utilizó y habló a la mujer fue la serpiente. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿a quién representará la serpiente? ¿A quién representa la serpiente? Es símbolo directo de Satanás, del demonio. Pero también, hermanos, quiero que anoten una cita, porque la serpiente también es símbolo de los endemoniados. Dice la carta 91 de 1900, escrita en el año 1900, carta 91, la serpiente simboliza también a aquellos que sirven de instrumentos para hacer caer a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona es poseída por el demonio, se convierte en un instrumento para hacer caer a otra persona. Y es símbolo de Satanás.
Estamos en un momento donde el Señor está a través de su palabra reformando a su pueblo. Y reformar a su pueblo significa que lo está creando de nuevo para que pueda entrar en el reino de los cielos. Al entrar el pecado, destruyó Satanás, deformó, desvirtuó todo el carácter divino de Dios. A tal punto que la misma deidad tuvo que venir a la tierra para morir por nosotros. Y darnos ejemplo de cómo nosotros, tomados de la mano de Dios, podremos ser reformados, ser reavivados y llegar al cielo. Vamos en esta mañana a compartir algunos principios en relación a todo lo que está sucediendo, no en diferentes, bueno, sí, en diferentes partes, pero específicamente aquí con nosotros. Porque se está dando, hermanos, este hecho de que algunos dicen, están siendo exagerados, y otros están diciendo, nos falta mucho todavía. Algunos están diciendo, hagamos la obra a nuestra manera. Otros están diciendo, hagamos la obra de acuerdo a como Dios está diciendo. Unos están diciendo, adoremos a Dios como sea. Total, Dios conoce nuestro corazón. Otros están diciendo, precisamente como conoce nuestro corazón, debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Con lo escrito está. No con lo que diga la mayoría, con lo que diga Dios. Y hermanos, si somos 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, la presencia de Dios está allí. Amén. Hermanos, ¿de qué nos sirve una multitud si la presencia de Dios no está allí? Pero gracias a Dios que esta mañana somos más de 2 o 3. Quiero llevarlos a la palabra de Dios, hermanos, para que tengamos un escrito está. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y es mi deseo y mi oración que el Señor pueda instruirnos esta mañana para estar firmes en lo que creemos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios así. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? De Dios. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. De tal manera que ese Espíritu, mis queridos hermanos, todo lo que Él nos enseña tiene que caer sobre un estado o una persona espiritual. Dice el versículo número 14. Pero el hombre natural, dice mi versión, es una versión muy suavecita. La palabra es sujikos en griego, que significa animal o sensual. No solamente animal, sino significa sensual. El hombre sensual, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son un extremo. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La versión Torres Amá dice, no tienen el Espíritu. Por eso no pueden discernir las cosas del Espíritu. Pero yo glorifico el nombre de Dios esta mañana, hermanos, que muchos de los que estamos aquí, la gran mayoría se ha dejado impresionar por el poder del Espíritu Santo y ya no vive para el mundo ni la enseñanza del mundo, sino vive para Cristo y para darle gloria a Jehová, al Eterno, que existe por todos los siglos. Y hermanos, a ese verdadero Dios es que estamos adorando esta mañana. Amén. Y solo adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad entrarán al reino de los cielos. Amén. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa eso? Para el animal, para el sensual, para el natural, todas las cosas están bien. No se preocupen si hay errores, si hay que hacer reformas. No, cada uno va a dar cuenta de Dios. No, mis queridos hermanos, porque nosotros Dios nos llamó para ser atalayas y centinelas, para levantar la voz y decir, hermanos, no vamos en sentido correcto, vamos en sentido contrario. Para eso Dios nos llamó a nosotros, no para seguir la corriente del mundo. Eso es lo más fácil. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente?
Dios nos ha llamado para dar un mensaje como el mensaje de Juan el Bautista. Preparar el camino del Señor. Un mensaje como el de Elías. ¿Hasta cuándo vamos a estar entre dos pensamientos? Adrián y yo comentábamos hace un rato, Egipto está aquí cuando el pecador venía a la santidad, a Dios. No puede estar mirando a los dos, o le da la espalda a uno o le da la espalda al otro. Pero la Odisea quiere estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y eso no es posible. El último versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora fíjense bien, Pablo dice, mas nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero si alguien no piensa espiritualmente, no tiene la mente de Cristo. Y si no tiene la mente de Cristo, ¿tiene la mente de quién? No tiene a un medio Cristo, ni a un medio Satanás. O tiene a Cristo, o tiene a Satanás. No hay término medio. Otro versículo, Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20, no voy a alargar mucho esto porque es una reflexión. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y quiero que vayan anotando todos los textos, hermanos, para que puedan ustedes y yo podamos defender lo que creemos, porque estamos en ese tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios así. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? Cristo Jesús, la unción. Tenemos el Espíritu de Cristo y conocéis cuántas cosas. Así dice la Biblia, ¿verdad? Ahora el capítulo 33 de Jeremías. Jeremías 33, versículo 6. Jeremías 33, 6. Dice la palabra de Dios de esta manera. Recordemos, hermanos, que no lo que diga la mayoría, no es lo que yo crea, es hacer la voluntad de Dios lo que está escrito. Isaías 33, versículo 3, ¿ya lo tenemos? Amén. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Amén. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré o te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice Daniel 12:10 que los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que están siendo ungidos con el poder del Espíritu de Dios. Nadie más lo puede hacer. El versículo 6, 33:6 de Jeremías, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios así. He aquí que yo les traeré sanidad, ¿y qué más? Y medicina. Mis queridos hermanos, todos los que estamos aquí en esta mañana, sobre todo, todos los que estamos aquí en esta mañana, no debe de haber entre nosotros ningún enfermo. Si tenemos a Cristo Jesús en nosotros, hay sanidad. Cuando Jesús toma el control total de nuestra vida, hay sanidad. Y la sanidad no empieza con lo físico. En lo físico se mira, pero la sanidad empieza en lo espiritual. De lo espiritual se va a lo mental y de lo mental se va a lo físico. La mejor evidencia para demostrar que una persona está desnutrida espiritualmente es su salud física. Ahora, si usted es obediente y a pesar de eso Dios permite una enfermedad en usted, hay un propósito detrás de eso. Pero seamos fieles. ¿Por qué? Porque la gente dice, oh, mírenlo, está enfermo o está enferma, y eso que guarda la reforma pro salud. Que eso no nos afecte. Porque si morimos, somos del Señor. Pero un desobediente, si muere, se lo llevó Pifas. En algunas ocasiones, yo he dicho algo y algunos se ríen. Espero que esta mañana no se ríe porque debe ser nuestra actitud. Cuando el enemigo de las almas venga con una tentación, uno debe de decirle, toma, ve. Esa debe ser la condición de nosotros en este tiempo. Ya no a futuro, en este tiempo. Y es necesario que nosotros sepamos que estamos en el camino correcto. ¿Tu camino, oh Dios, está dónde? En el santuario. Vamos a esos 3 puntos básicos, principios, hermanos, de que hemos estado predicando muchísimo. ¿Y qué creen?
Los grandes o peores enemigos del pueblo de Dios no están afuera, salieron del mismo pueblo. Y ahora están combatiendo los mensajes que se están dando y que están escritos en la palabra de Dios. Es que debemos de amarnos unos a otros, sí, pero el amor no solapa el pecado. Debemos amarnos unos a otros, sí, pero el amor no permite que nosotros nos mezclemos con el pecado. Y esos tres principios están en la Biblia. Vamos al primer principio, en Génesis capítulo número 2. Génesis capítulo número 2. Cuando usted lo tenga, dígame. Esos tres principios están en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 18. Dios muestra su voluntad, el ideal que tiene para sus hijos. Después del pecado, Satanás imprime su carácter en el ser humano. Génesis 2, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios así. Miren, hermanos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora yo le pregunto, ¿dice la Biblia que en algún momento Dios quería que Adán viviera en una ciudad? No. El propósito, el ideal, la perfección de la voluntad de Dios es que el ser humano se desarrollara, viviera en el campo, en el huerto. ¿Y qué es lo que está aquí? La vara de Aarón. ¿De dónde viene la idea de vivir en una ciudad? De Satanás. Por lo tanto, hermanos, si el espíritu de Satanás mora en una ciudad, y debo de ser claro, la colonia, sobre todo hay una colonia aquí cerquita donde nosotros vivimos, no lo vamos a decir públicamente para no, ¿verdad? Pero vivir en esa colonia es vivir en una ciudad. Porque la misma perversidad y el mismo espíritu que hay en una ciudad está en esa colonia. ¿Hay brujería en la colonia? ¿Hay entretenimiento en la colonia? ¿Hay chismes en la colonia? ¿Telenovelas? Está también en las colonias el fútbol. No el fútbol, el fútbol. Porque eso es en realidad el fútbol. Es una adoración a Satanás. Lo querramos entender así o no, eso es. El fútbol se ha encargado, puedo dar testimonio, de tronarme la rodilla a mí por desobediente. Y la mayoría de los que juegan y siguen jugando fútbol o han jugado están dañados por el fútbol. Y no solamente eso, los familiares, el esposo y la esposa se pelean por el fútbol. Y algunos prefieren irse con los amigos a mirar el fútbol que estar con su familia. ¿Ustedes creen que eso viene de Dios? Analicemos. ¿El fútbol vendrá de Dios? Pero vemos desde los púlpitos predicar a los pastores, terminando el culto en la noche vamos a jugar un futbolista. ¿Qué espíritu tienen? El espíritu del mundo, el espíritu de la ciudad, el espíritu de Satanás. Hermanos, si nosotros creemos que Cristo viene muy pronto, ¿ustedes creen que estaríamos pensando en el fútbol? ¿En las películas? ¿En las telenovelas? No. Pero es más fácil decir, bueno, no creo que los ancianos se equivoquen. Es más fácil decir, Rodolfo se equivocó. Pero aquí no se trata de decir que es lo más fácil, se trata de hacer lo que Dios dice en su palabra. Y si su palabra dice no, es no. Si su palabra dice sí, es sí. Aunque la ciencia diga otra cosa, aunque los líderes digan otra cosa, aunque los gobernantes de este mundo digan otra cosa, nuestra base para tomar una decisión es la palabra de Dios. No es otro ser humano ni su filosofía. Por eso, hermanos, cuando yo comparto algo con ustedes, les digo, estudien. No crean lo que yo estoy diciendo, estudien. No porque no quiero que crean, no, sino porque eso de ver, leerlo, estudiarlo, escudriñarlo. Entonces, punto número 1, principio número 1. Dios dijo que no viviéramos en ciudades, ni en pueblos pequeños, ni en colonias. En este tiempo ya no.
Porque todas las colonias están corrompidas. ¿Hay fiestas para Baal en las colonias? Ya está cerquita Navidad. ¿Creen ustedes que van a hacer el bailongo ahí? Todo el mes, ni siquiera es un día, es todo el mes. ¿Adorando a quién? A Tamuz. Si hay una adoración a Tamuz ahí, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Pero qué? Es más fácil. Ah, no, pero es que si fuera verdad, todos nuestros líderes y pastores estuvieran ya viviendo en el campo. Subimos una información acerca del campo. ¿Saben qué nos puso una persona ahí? Es que si todos nos salimos al campo, ¿qué va a pasar? ¡Cristo vendría! Pero así de ingenua es la gente, porque cuando Dios dijo, métanse al arca, ¿cuántos millones de gentes habían? Y la gente dice, ay, ¿qué hubiera pasado si todos hubieran obedecido? ¿No lo hubiera destruido? Así de fácil. ¿Por qué? Porque es una prueba de ¿qué? Obediencia. ¿Es una prueba de qué? Obediencia. Dios está probando a su pueblo para ver si es obediente o si es desobediente. Y todos los desobedientes se van a perder. Ay, no le gusta a la gente que yo diga eso. Pero cuando Cristo hablaba, también no le gustaba. A los fariseos sobre todo, a los líderes de aquel entonces, se enojaban. Es más, su sola presencia incomodaba. Hermano, ¿le ha pasado eso últimamente? Nomás llega usted y así como que si tuviera lepra. ¿Le ha pasado o no? O todo el mundo lo recibe. ¡Wow, qué bueno! Oye, todos los mensajes que me estás diciendo son para mí, me dan en la pura chata. ¡Cómo me encanta eso! Se pierden amistades, se pierden familiares, se pierde todo. Pero la Biblia es clara. El que no me ame más a mí, no es digno de mí. Y en ese tiempo estamos. Y es mi deseo y oración, mis queridos hermanos, que cualquiera que todavía esté dudando, ¿estaría haciendo lo correcto o estoy siendo muy exagerado? Déjeme decirle que no. No estamos siendo exagerados, estamos obedeciendo a Dios. Es todo lo que estamos haciendo. Principio número 2. Ese es un mensaje que estamos dando, salir de la ciudad al campo. Punto número 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Quién da la orden? El Eterno, Jehová, Yahvé. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense bien, el ideal de Dios no es que el ser humano comiera animales, porque al comer animales se animaliza. Y lo que Dios no quiere es que nos animalicemos, sino que seamos espirituales. Dice allí, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora, hermanos, cuando nosotros compartimos el mensaje de la reforma en la alimentación, la gente nos ha sacado un sinfín de, bueno, no sinfín, algunos textos, como el que le voy a compartir. Acompáñenme por favor a Levítico 11. Y quieren defender lo indefendible. Levítico capítulo 11 nos habla acerca de, precisamente, de un estatuto, y déjenme decirles así, un estatuto no bueno. ¿De dónde saco la idea de estatuto no bueno? Déjenme decirles la cita. Ezequiel capítulo 20, versículo 25. Usted puede leer en Ezequiel 20, 25, donde dice claramente que el estatuto, había estatutos que Dios permitió que no eran la voluntad o el ideal de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Había estatutos, vuelvo a repetir, Ezequiel capítulo 20, versículo 25. Había estatutos que Dios no eran el ideal de Dios. Y uno de esos estatutos fue este, Levítico capítulo 11. Dice Levítico 11, verso 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y la gente dice, ya ven, tenemos permiso para comer animales. Y ahí da toda una lista de todos los animales que los medio cristianos dicen que podemos comer. Ahora ustedes miran ahí, bueno, ahorita no me voy a meter con el queso y todo eso.
Porque la gente cree que nosotros hemos estado inventando eso, pero no es cierto. Ahorita se los voy a demostrar con la Biblia que no es así. Levítico 11 es un estatuto no bueno. El otro estatuto no bueno era dar carta de divorcio cada vez que se me ponía o se les ponía a ellos la gana. Es un estatuto malo. Porque en el principio no fue así. En el principio la Biblia dice que lo que Dios unió, ¿qué cosa? No lo separe ningún ser humano. Porque el matrimonio debe ser para toda la vida. Ahorita voy con el matrimonio, pero estamos en la comida. Ezequiel 20:25. ¿Ok? Ahora, últimamente, hermanos, me he enterado de que sacan otro texto para defenderse. No estoy hablando de los mundanos ni de otras religiones. Estamos hablando ni siquiera de la denominación. Estamos hablando de gente que profesa verdad presente. ¿Qué texto están sacando? Primera de Timoteo, el capítulo número 4. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. El verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este texto lo están sacando. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora yo le pregunto, si alguien sigue lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿tiene cauterizada la conciencia? ¿Sí o no? No. ¿Quién tiene cauterizada la conciencia? Aquella persona que se va a ir al cielo pensando de que no importa aunque peque, de todas maneras se va porque Dios es amor. Tiene cauterizada la conciencia. Versículo número 3. Dice que estas personas que tienen cauterizada la conciencia y que enseñan doctrinas de demonios, prohibirán casarse. ¿Prohibirán qué cosa? Casarse. Número 2. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, estas personas que están sacando estos textos, la verdad es que no tienen al Espíritu de Dios. Si nosotros tomamos en cuenta el versículo, mandarán abstenerse de alimentos, y decimos que no podemos predicar la reforma pro salud, directamente le están diciendo a Dios que se equivocó. Porque el ser humano se cree más inteligente que Dios. Y le están diciendo, no, es que lo que Dios dijo no sirve. ¿Cómo me voy a abstener de alimentos? ¿Cuál era el ideal de Dios en cuestión de la alimentación? ¿Cuál era? Génesis 1:29, no era Levítico 11. Génesis 1:29 dice vegetales. Y quiero ser bien puntual, bien directo. No es el veganismo. El veganismo no es. Porque hay personas ya también de nuestra denominación diciendo la alimentación correcta y verdadera bíblica es el veganismo. Eso es falso. El veganismo es una religión que enseña que los animales tienen más valor que nosotros. Y por cuidado de los animales no voy a comer. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña a un Dios que me dijo cómo me debo de alimentar. Y por adorar a ese Dios, como resultado, cuido mi cuerpo y cuido los animales. Pero el verdadero propósito es alabar a Dios. Porque Él me dijo qué es lo que voy a consumir. Ahora, ¿qué de los que, donde dice aquí, se prohibirán casarse? Quiero ser bien directo. En ningún momento nosotros hemos dicho, queda prohibido casarse. ¿O me han escuchado decir eso? No. He leído donde la sierva del Señor dice, sería bueno que ya no hubiera ningún casamiento. He leído Primera de Corintios capítulo 7 donde Pablo dice, es bueno que si están solteros se quedarán como yo. Hemos leído todo ese capítulo. Hemos leído donde dice, el que está casado, que permanezca casado. Y el que está soltero, permanezca soltero. Eso lo hemos leído. Está escrito. Pero ahora están diciendo, fíjense que ustedes tienen doctrinas de demonios porque están prohibiendo que hayan casamientos. Entonces, Elena G. de White tenía espíritu de demonio. ¿Cuál es el problema? El problema es que Satanás desvirtuó el matrimonio.
desvirtuó la alimentación y desvirtuó el estilo de vida que Dios puso. Salgan al campo, coman vegetales. ¿Y el número 3? Sí, ¿y número 3? Punto número 3. El matrimonio. Vamos a Génesis. Génesis, capítulo número 2. No estoy predicando en contra del matrimonio, estoy a favor del matrimonio porque es una institución divina. Dice Génesis capítulo número 2. Nadie, hermanos, de los que está aquí debe de entender de que el matrimonio es malo. No, el matrimonio es una institución divina. Pero el problema está que el matrimonio fue desvirtuado por Satanás. Ese es el problema. ¿Okay? Y el matrimonio, como se está llevando a cabo ahora, no fue el ideal de Dios. ¿Ok? Génesis capítulo 2, versículo 17. Y fíjense bien lo que el 17 sigue hablando del principio de la alimentación. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Es decir, no te vas a alimentar de frutas y semillas y te vas a alimentar de carne. No. En ese árbol, que donde está Satanás, ese árbol te permite comer las dos cosas. Yo no. Dios dice en Génesis 1:29 lo que vamos a comer. ¿Verdad? Entonces, si yo, pero ya comí mi ensalada, dicen algunos. Ya comí mi ensalada, así es que ahora viene mi bistec. ¿Dónde está la mezcla? ¿En el árbol de la vida o en el árbol del conocimiento del bien y del mal? En el árbol de la prueba. Ahí está la mezcla. Ya comí mi ensalada, ahora sí, mi bistec, échenle por favor a mis frijolitos, si son refritos mejor para que sepan más rico, porque si no hay aceite no me gusta. ¿Sí o no están diciendo así las personas? Si no tiene aceite no me gusta. Y si no me gusta, mejor no lo hacemos. O sea, ¿prefieren morirse y no obedecer a Dios? ¿Prefieren morirse y no obedecer a Dios? Si ahorita vamos a llegar a eso. Y entonces, hermanos, dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios está diciendo, no coman así. No mezclen. Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa? La palabra ciertamente no existe en el original. ¿Saben cómo dice el original? El original usa una palabra que es la palabra mut, no mamut. Todo el que no obedece se convierte en mamut, por desobediente. Pero la palabra es mut. ¿No se les olvida esa palabra? Mut. Y la palabra mut, hermano, significa morir o matar. ¿Cómo dijera el texto en realidad? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás y matarás. Es lo que está diciendo el texto. No, la palabra lo tradujeron ciertamente morirás para decir que la palabra mut se repite 2 veces, pero la palabra mut significa morir y matar. Cuando somos desobedientes, hermanos, no solamente nos matamos a nosotros, estamos matando a criaturas inocentes. ¿Qué culpa tiene la gallina? Es bonita la gallina. ¿Qué culpa tiene la vaca? Es bonita la vaca. El venado. Todo eso. Entonces, la persona desobediente no solamente muere, sino está matando. ¿Va a entrar algún asesino al cielo? No. ¿Y algún suicida? Porque cuando nosotros consumimos cosas que no debemos, nos estamos matando. ¿Ustedes creen que Dios le iba a decir a Pablo, van a prohibir alimentos, aquellos que quieran entrar al cielo, van a prohibir alimentos? ¿Qué cordura tiene eso? Los que van hacia el cielo van a prohibir los casamientos, van a luchar en contra del matrimonio. ¿De dónde? Dios es el mismo ayer y por los siglos, no cambia. Entonces, antes de volver a Pablo, voy a ir al tercer principio. El versículo número 18. Y dijo Jehová Dios. ¿Quién dice? Dios. En ningún momento es Adán, es ningún hombre, es Dios directamente.
van a vivir en el campo, van a comer esto, y ahora viene el tercer principio, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, para que no tenga ninguna duda, la deidad eterna, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿cómo? Solo. Ay, 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 esta parte me encanta, dicen aquellos que todavía son sensacionalistas y sensuales. Ya ven, no es bueno que el hombre esté solo. El propósito de Dios es que yo me case, que tenga mis hijos, que sea feliz. Es más, usted está predicando no casamientos porque usted ya se casó. Y no quiere que yo sea feliz. Pablo no dice eso. Nunca dice, te vas a casar y vas a ser feliz. Pablo no lo dice. Pablo dice, te vas a casar y vas a tener ¿qué cosa? Aflicción. Y yo quisiera evitarla, dijo Pablo. Pero si ustedes no se aguantan y andan de calientes, cásense. Si ustedes no se aguantan y no tienen la mente de Cristo, entonces en lugar de andar picando por acá y por allá, cásense. Pero ¿será esa la voluntad, el ideal de Dios? No. Pero nos damos cuenta, hermanos, cómo la mayoría de los que está volviendo a consumir cosas que no deben, se tapa el entendimiento. Y no solamente se quedan tranquilos, atacan el mensaje. ¿Por qué? Porque se convierten, escúchenlo bien y díganselos, se convierten en serpientes, instrumentos de Satanás. ¿Está clara la palabra de Dios? Clarísimo, mis queridos hermanos, clarísimo. Entonces, Dios puede hacer cambios en nosotros. Quiere hacer cambios en nosotros. Él quiere vivir en nosotros para que seamos nuevas criaturas. Que nuestro apetito no sea sensual, nuestro apetito no sea carnal, que nuestro apetito no sea animal, que sea espiritual. ¿Y qué debemos de hacer? Orar. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿cómo? Solo. Ahora yo les pregunto, cuando Dios dijo eso, ¿Adán ya había caído en pecado o era perfecto? Era perfecto. Cuando Dios dice esto, no es bueno que el hombre esté solo, Adán estaba perfecto. Era perfecto. Tenía la mente de Cristo. ¿Tenía inclinación hacia el pecado? ¿Tenía deseos sexuales? Hermanos, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Adán en su perfección tenía deseos sexuales? Algunos creen que sí. No, mis queridos hermanos. Si Adán tenía la mente de Cristo, no la tenía. No tenía la mente de Salomón. Salomón escribió, disfruten a la mujer en su juventud. ¿Quién lo escribió? El que tuvo más de 1000 mujeres. Y se hizo afeminado. Y ya después termina diciendo, mejor no lo hagan. Yo ya lo pasé. Todo es vanidad. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué cosa? Le voy a hacer una mujer para que el hombre le dé rienda suelta a sus pasiones. Eso dice la Biblia. Hermanos, ¿dice la Biblia? Voy a hacerle una mujer para que el hombre se satisfaga cada vez que él quiera. Le voy a hacer una mujer para que el hombre no se busque otras mujeres, no vaya a agarrar una gallina por ahí porque no tiene don de continencia. Y el diablo ha maleado tanta la mente de la gente que han habido hombres que se han metido con animales. En varios países ya está una ley que dice, puedes casarte con tu perro si quieres. Y hay mujeres que tienen intimidad. No puede ser intimidad. ¿Cómo le podemos decir a eso? Perversidad de tener relaciones con un animal. Igual un hombre. Hermanos, toda la mente de Cristo fue tirada hasta el suelo al momento de la caída. Y la mente de Satanás fue implantada en el ser humano. Por eso cuando Cristo viene dice, es necesario que nazcan ¿de qué? De nuevo. ¿Y cómo íbamos a nacer? En espíritu. Y ese espíritu es simbolizado ¿por qué? Por el agua. Por eso creo que lo que corría entre ellos no era color rojo, era transparente como el agua. Porque color sangre no puede entrar al reino de los cielos. Pero eso es lo que yo creo. Usted tiene que hacer su investigación. Dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra idónea, ¿qué significa? Completo, ¿qué más?
La palabra idónea, una ayuda idónea. Si es la palabra ayuda, entonces ¿cuál era el propósito de Dios? Porque ellos no habían caído. ¿Cuál era el propósito? ¿En qué le iba a ayudar? Díganme ustedes, ¿en qué le iba a ayudar Eva a Adán? ¿Se cansaba Adán? ¿No? Pensemos un poquito, hermanos. ¿Se cansaba Adán? No. ¿Por qué la ayuda? Número 2, ay, el Señor, ya no me aguanto, quiero tener intimidad, y no tengo con quién. Le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Fue el caso? No, tampoco. A ver, pensemos un poquito más. Le voy a hacer una ayuda idónea. Sí. Como no va a poder cocinar, le voy a crear una mujer para que la mujer se quede en la cocina y le ayude a Adán. ¿Será el propósito? No, si el trabajo de Adán era bien fácil, ¿cuál era el trabajo? Cuidar el huerto, disfrutar del huerto, andar comiendo sus uvas que eran de este vuelo, compartiendo. ¿Con quién? Con Eva. Entonces, hermanos, si no necesitaba ni una de esa clase ni tipo de ayuda, ¿por qué le creó Dios a Eva a Adán? ¿Por qué creen ustedes? Para que fuera ayuda idónea. La palabra idónea es semejante. Es decir, Eva tenía el mismo carácter de Adán. Tenía la misma mente de Cristo. Entonces, la ayuda que Dios le crea a Adán, ¿en qué consistía? Ayúdenme ustedes. ¿Cuál era esa ayuda? ¿La qué? Es correcto. ¿Saben que Dios nos hace entes sociales? Se dio cuenta, el Dios nota algo. Y por eso le dice a Adán, ponle nombre a todos los animales. Y Adán entonces nota que había un gallo y una gallina, un caballo y una yegua, una serpiente y una suegra. Digo, una serpiente y un serpiento. A cada uno, pero Adán se da cuenta que no tiene él. Y entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea, es decir, le voy a poner a alguien igual a él, semejante a él, para que disfrute mi creación. Y ellos se gloríen en mí. Y ellos, a través de ellos, puedan fructificarse y entrar al repoblar, ¿qué cosa? El cielo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, entendamos el principio. Glendis. Dios no creó a la mujer para que estuviera sometida a la cocina todo el día. ¿Estamos de acuerdo? El ideal de Dios no es ese. Para que el ideal de Dios se cumpla y la mujer no esté metida en una cocina, ambos, Eva y Adán, el padre y la madre, tienen que estar en el... ¿Dónde? ¿En dónde? En el huerto. Ambos. No el esposo por acá y la mujer por allá, porque por eso Satanás se aprovechó. La mujer y el hombre deben de trabajar juntos. Pero el sistema babilónico dice no. El hombre que se vaya a trabajar porque para eso se casó, y la mujer que se quede en la cocina haciendo comida todo el día y teniendo hijos porque para eso se casó. Eso dice Babilonia. Dios no dice eso. Dios no dice eso. Eso lo creó Babilonia. La mujer no puede estudiar, el hombre nada más sí, porque él va a mantener a la familia. En cierto punto es cierto, pero no en ese sentido. El hombre es el responsable porque es el sacerdote. Pero no solamente del alimento físico, sino también ¿de qué? Del alimento espiritual. Porque Adán fue creado a imagen de Dios y Eva salió ¿de quién? De Adán. Y fue tomado de una costillita para que no fuera ni más ni menos, sino que fuera su semejante. ¿Estamos entendiendo los principios de Dios? ¿El ideal de Dios? Pero ahora la gente dice, cásense, hombre, tengan sus hijos, así ¿quién los va a cuidar? Si se lo llevan a la abuelita para que los esté cuidando. ¿Por qué? Porque el hombre se fue a trabajar para allá y la mujer tiene que ir a trabajar por acá porque no alcanza el dinero. ¿Y por qué no alcanza el dinero? Porque hay que pagar la renta, porque hay que pagar la luz, porque hay que pagar la colegiatura, porque hay que pagar el carro nuevo, porque hay que pagar la bicicleta, porque hay que poner gasolina, porque ¿quién nos metió en ese sistema? Satanás. Cuando Dios dice, vayan al campo, trabajen juntos, Hugo, hermana Lulú, juntitos los dos, mirándose todo el día, riendo, echando chistes, trabajando duro, sembrando la semillita, regando la semillita. Bonito, ¿no? Pero lo hacemos complicado nosotros.
Y a mí me ha pasado que le digo a mi esposa, ahorita vengo, voy a sembrar, y ella lo dejo en la cocina. Está mal. Está mal. El propósito de Dios no fue ese. ¿Y por qué la mujer pasa tanto tiempo en la cocina? ¿Por qué creen ustedes? Porque el hombre dice, ahora se me antojan unas albóndigas con frijolitos, y se me antoja el arroz así, se me antoja esto y el otro, y la pobre mujer está como esclava. Pero el sistema está tan corrompido que, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora la gente dice, tú te quedas en la casa, al hombre, y yo me voy a trabajar, porque en mi trabajo gano más dinero. A nosotros nos pasó, tú te ibas a tu trabajo y yo a mi trabajo. Y cuando nos veíamos éramos como medios raros, ¿no? Todas las semanas separados. Ahora yo les pregunto, ¿es fácil para que Satanás tiente así? Facilito. Pero allá en la montaña, apartado de la sociedad, trabajando la tierrita, ¿de qué voy a vivir? De lo que Dios te va a dar. Hermanos, tenemos que llegar a ese punto, nosotros los que estamos aquí en esta mañana. Tenemos que aprender a depender del plan original de Dios, no el plan original de Babilonia. Babilonia dice, tienes que trabajar durísimo, ganar dinero para poder sostener a tu familia. Dios dice, no, disfruta el campo. Yo voy a bendecir el campo, de ahí te vas a sostener. ¿Y qué hemos estado haciendo nosotros? Dependiendo de Babilonia. Ese es un mensaje para mí también. Dice la Biblia, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, Carta 91, 1900. Se los recomiendo que lo lean, búsquenlo en Google. Carta 91, 1900 del Elena G. de White. Fíjense lo que dice ahí. Dios quería repoblar el cielo. Hermano, ya había caído el ser humano. No había caído. No me voy a meter en este tema porque ese es todo un tema en relación al matrimonio. Pero dice ahí, ella escribió, Dios quería repoblar el cielo si el hombre le era fiel. Dios quería repoblar el cielo con gente fiel, no con cualquiera. ¿Comiendo queso me voy a ir al cielo? No, Señor. No. ¿Por qué? Porque está escrito que dice acerca del queso, y si conocen a alguien entre nosotros, que yo sí conozco, díganle. Si usted sigue comiendo queso, se queda. No porque lo digo yo, está escrito. El queso es totalmente impropio para la salud. Al comer queso nos estamos suicidando. Ahora yo les pregunto, ¿habrá algún suicida que va a estar en el cielo? Ninguno. Volvamos a Pablo, primera de Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo 4, y con esto termino. Creo que se alargó un poquito la reflexión. Primera de Timoteo capítulo número 4. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así. Verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Darle la espalda a Dios. No es obedecer a Dios, apostatar es darle la... Dios me dice, no debes de comer carne, come vegetales, pero yo como carne, estoy apostatando. Dios me dice, deja de ser sensual, sé más espiritual, yo quiero ser sensual, estoy apostatando. Dios te dice, sal de la ciudad, no vivas en una ciudad, sal al campo, si yo no hago caso, estoy apostatando. Así de sencillo. Dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué cosa? Casarse. ¿Y qué más? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Les hago una pregunta sencilla. Lo que Pablo está escribiendo aquí, ¿es para nosotros? ¿Sí o no? Es pregunta sencilla. Lo que Pablo está escribiendo aquí, ¿es para nosotros que predicamos la reforma pro salud? ¿Es para nosotros que predicamos que ya no es tiempo de los casamientos? La respuesta es no. No porque yo lo diga. Les leo. Comentario bíblico adventista. Comentario bíblico.
Pablo se está refiriendo al sistema gnóstico, que enseñaba que toda la materia en sí es mala. Pero Dios dijo cuando creó todo, que todo era ¿qué cosa? Bueno. Y entonces estos gnósticos no solamente enseñaban que toda la materia era mala, sino que también el sistema monástico, es decir, los monasterios. Ahora sí todo cambia. No es con los que predicamos Reforma Pro Salud, ni ya no es tiempo de estarse casando, ni de salir de la ciudad al campo. No es contra este mensaje. Es contra el mensaje del sistema babilónico. Los gnósticos, todo es malo, y los monásticos, monasterios. Pero también el ascetismo. Y todo está escrito en el comentario. El ascetismo enseña en relación que esas comidas que estaban prohibiendo eran en relación a leyes ceremoniales y rituales en determinados días religiosos. No se está refiriendo a la Reforma Pro Salud, hermanos. Este texto de 1 Timoteo 4, del 1 al 3, no se refiere a la Reforma Pro Salud, no se refiere a los que estamos predicando ya no más casamientos en este tiempo, no. Pero los ignorantes, los desobedientes, los perversos, tergiversan la palabra de Dios. En ningún momento hemos dicho el matrimonio es malo. El matrimonio es una institución divina. Pero dejemos de ser sensuales, inclusive dentro del matrimonio. Porque ese es el mensaje para este tiempo. Tenemos que ser espirituales. Carta 91 de 1900. Por eso les digo que lo lean. Dice así. En ningún caso. ¿En cuántos casos? En ninguno. En ningún caso los transgresores de la ley de Dios deben recibir la atención y confianza de aquellos que desean servirle. ¿Lo vuelvo a repetir o lo digo en mis palabras? En ningún caso debe de juntarme o seguir o escuchar el consejo de hombres que están siendo desobedientes. ¿Estoy siendo claro esta mañana? En ningún momento, en ningún caso, dice aquí, los transgresores de la ley de Dios. Oh, es que en tu nombre salimos a repartir comida. En tu nombre hicimos esta visitación. En tu nombre hicimos esto. En tu nombre repartimos libros. En tu nombre fui a hacer esto. Apartados de mí, violadores de la ley. Eso dice la Biblia. Porque mis queridos hermanos, todo lo que nosotros hagamos por el bien de otra persona, gloria a Dios. Pero eso no nos va a salvar. De ninguna manera. Vuelvo a leer la gema. En ningún caso los transgresores de la ley de Dios deben recibir la atención y confianza de aquellos que desean servirle. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que si hay una persona que está desobedeciendo abiertamente las leyes de Dios, no hay que seguirlo, no hay que escucharlo. Y hay una cita que nuestro hermano Moy nos compartió cuando estábamos hablando de la Trinidad. Ni siquiera os juntéis con quién, con ellos. Ahora, ¿está en la palabra, está escrito eso? ¿Te acuerdas del versículo? Lo puedes buscar mientras yo saco otro versículo aquí. En 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios. Capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y nos ha pasado aquí. Vamos a hacer la obra de Dios. Vamos a hacer los tamales con aceite y queso. Hermanos, ¿cómo podemos participar de eso cuando sabemos que estamos violando la ley de Dios? ¿Estoy siendo claro esta mañana? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el tiempo, tenemos muy poco tiempo para que el tiempo de gracia se termine. No debemos de estar jugando ya con la gracia de Dios. Se acabó. El que quiera seguir adelante, que siga. El que no, que se vaya. Pero no debemos de ser serpientes, instrumentos de Satanás. Ya no, mis queridos hermanos. En el arca con Noé, de aquellos millones, nada más entraron 8 personas. Porque fueron las únicas obedientes. El Señor quiere que todos nos salvemos. Todos. Sin embargo, no todos están decidiendo por el Señor. Miren, hermanos, termino con esto. Voy a leer otra cita de Carta 91 de 1900. Por eso les digo que lo pueden leer. Búsquenlo, léanlo, bájenlo todo. Dice así. Todos los que hoy
se dejan utilizar como instrumentos de Satanás para llevar a otros a ignorar los mandamientos de Dios, están bajo la maldición de Dios. ¿Es clara la palabra de Dios? Toda persona que está sirviendo de instrumento, de tropezadero para que alguien más caiga, está bajo la maldición de Dios. Es tremendo. Oh, es que Dios es amor, hermanos, no se preocupen. Vamos a hacer la obra de Dios. Hay que olvidarnos de esos exagerados que están enseñando que ya no se casen, que se alimenten correctamente, que salgan de la ciudad al campo miedosos. ¿Quién nos está corriendo? No es miedoso, es que Dios me está diciendo. Es que nos vamos a quedar solo. Más vale solo que mal acompañado. Pero ¿saben una cosa? La obra es de Dios, no es mía. ¿La obra de quién es? Es de Dios, mis queridos hermanos. Y gente santa es la que va a morar en el reino de los cielos. Todo este sistema del santuario, santuario significa Kadosh. Kadosh significa santo. Sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Hermanos, el que esté dispuesto para recibir el mensaje, que lo reciba. Y el que no, que lo deseche. Pero mi familia y yo serviremos a Jehová. Si alguien quiere seguir siendo sensual, siendo animal, siendo desobediente, que siga. Es su problema, es su decisión. Mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. Que Dios les bendiga.